Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos entrando varios. Lo dejé hablando solo, licenciado, pero se me desconectó la llamada. Ya. Bueno, sí, platicamos que las tarjetas de crédito ahora con la vigencia de la nueva ley va a estar un poquito complicado. Yo ya les saqué el juego a cada uno. Vamos a ver si en la próxima clase ya se las entrego para que tengan ustedes ahí. De acuerdo, licenciado. Pero sí hay varios puntos muy interesantes que los vamos a platicar hoy. Vamos a meter un poquito en este contrato que es bastante largo y creo yo que es muy oportuno que ustedes ya lo puedan tener, como dicen, bien a la vista, porque realmente pues este es uno de los temas de lo que que lo vemos nosotros como parte de las operaciones de crédito. Yo no sé si ustedes ya compraron el libro de Villegas Lara, si lo tienen ya a la mano, todavía no. En mi persona todavía no lo tengo disponible, licenciado. Todavía no lo tiene. Pues mire, la verdad que va a ser muy interesante que podamos ir caminando con ese libro porque realmente pues está bastante bonito, muy sencillo, y la verdad es que pues no solo para ahorita, para el curso, a ustedes les va a servir también como un material de consulta a futuro, todo lo que hemos comentado. Voy a cerrar un poco la puerta porque pasa un desfile aquí cerca y no se oye nada. Permítame un momentito. Ya hace algún rato estamos aquí con el concierto, pero es parte de las actividades cívicas, ¿verdad? Pues les decía que la tarjeta de crédito constituye un recurso muy importante en la actividad económica del crédito bancario también y de las entidades financieras, así como de las cooperativas. Y por supuesto que la gran ventaja de algunas novedades que tiene la ley es que sí, efectivamente es obligatorio la entrega del contrato, el contrato de adhesión, del cual hemos hablado en muchas oportunidades, y por supuesto las definiciones que son también parte de lo que uno puede ir conociendo de esta ley. Está bastante grande, vamos a ver, tiene 63 artículos y también incorpora al Código Penal modificaciones. Por ejemplo, en el caso de la sección de delitos, que está en la sección 2, se habla de la falsificación de documentos y tarjetas de crédito, de la falsificación, vamos a ver, aquí está con todos los presupuestos, distribución y comercialización de tarjetas de crédito ilegal, uso fraudulento de la tarjeta de crédito o débito y con circunstancias agravantes. Eso lo encontramos del artículo 47 al artículo 54. Entonces vemos que sí hay unas modificaciones también al código penal,
en el sentido pues que ahora sí ya se tipifica, aunque realmente una falsificación de documentos ya existía, pero ahora ya digamos regula lo relativo a las tarjetas de crédito. Eso me parece interesante porque ya no se vuelve vago, ¿verdad? Ya no se habla de falsificación de documentos, sino que se habla de falsificación de tarjetas de crédito. Entonces creo yo que eso pues está muy bien, a mí me parece. Sin embargo, pues de algunas cosas habría que hacer algunos estudios en el camino de cómo va llegando, porque sí vamos a ver que algunas cosas aparentemente sí están pactadas con el sistema bancario, que no los iban a dejar tan bien. Ahora, lo que sí es cierto, pues es que entramos ya en una nueva era, que es con este decreto, el 2/2024. Ya se los tengo yo listos, se los voy a mandar. Vamos a ver si puedo mandar por ahí a alguno de los compañeros y me hace el favor de compartirlo también. Eso podría ser otra fórmula para que podamos tenerlo ahí con ustedes. Al final de la clase voy a ver si se lo mando a alguno para que me haga favor de distribuirlo ahí con los compañeros, ya sea por correo, que creo que es la vía más. Ya ustedes lo pueden imprimir donde ustedes consideren les salga más económico o lo puedan aprovechar, ¿verdad? Entonces, como les repito, es el decreto 2/2024 que entró en vigencia a partir del 1 de septiembre, perdón, sí, vamos a ver, sí, del 1 de septiembre. Entonces, ya con esto, pues nosotros podemos ver que las cosas ya cambiaron las reglas y todavía falta que emitan el reglamento, porque ahora también va a entrar a batear en este formato el ¿cómo se llama? Esta dirección de ¿cómo se llama? De lo del consumidor, de protección al consumidor. Aunque en la práctica les voy a contar que esta entidad es un poquito ambigua y poco efectiva realmente como para que venga a ser, digamos, algo muy relevante. Porque, por ejemplo, yo en una cuestión de un contrato precisamente de incumplimiento, a una empresa se habían comprometido otra a hacerles uniformes. Y luego después falló con la entrega, no la entregó, y entonces pues evidentemente pues ahí había una estafa. Pero tratando de llevar las cosas en un contexto, digamos, administrativo, se gestionó con ellos requirieron la presencia de la otra parte, nunca se presentó, pero lejos de beneficiar la actividad esa a la empresa que representamos nosotros, resulta que lo que impuso fue una sanción, una multa, para que se le pagara a ellos, pero digamos nada en beneficio de quien estaba haciendo la demanda. Por lo tanto, pues sentimos nosotros que la tal Dirección de Protección del Consumidor, la DIACO, no cumple realmente con la finalidad para la cual debiera darse, porque para sancionar a la otra y dejarlo a uno en el aire cuando se trata de un conflicto entre comerciantes, pues no tiene más relevancia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tengo mis reservas sobre cómo y en qué forma va a tener el poder suficiente para ser un ente, digamos, que va a ayudar al afiliado tarjetaviente, porque realmente esa es la situación. Ahora, cuestiones que han estado ahí circulando en este asunto del TikTok y de algunos de Facebook, relacionados con que no pueden demandar las empresas porque están cobrando a través de un tercero. Pues mire, eso pues puede suceder,
como les decía yo en una clase anterior, que efectivamente una empresa que compra por tercerización los documentos y de ahí se pone a cobrarlos, pues muchas veces queda en convenios con el banco para que les facilite certificaciones con las cuales puedan demandar. Ahora, cuando se han comprado ya directamente los créditos y todo y hacen las demandas, también estaba la condición que ellos no pueden cobrar directamente porque en ese sentido tienen que notificarle a uno que ellos son los titulares del cobro. De lo contrario, digamos, uno no se podría dar por aludido ni para una demanda. Ya eso ya es cuestión de que un abogado asesore adecuadamente a su cliente cuando se trate de estas situaciones, porque hay gente que se espanta solo de pensar en que debe y que no puede pagar y que de esa manera van a tener una implicación económica de que los embarguen, que los anden persiguiendo, etcétera, que por otro lado también ese es otro de los aspectos relevantes de esta ley que ya impide que anden en las, digamos, esas gestiones de acoso o de afectación de las personas por este tema, ¿verdad? De las prácticas abusivas de cobranza. Por ejemplo, en el artículo 42 dice que quedan prohibidas las prácticas abusivas con ocasión de la cobranza por parte de emisores de tarjeta de crédito, gestores, agencias de cobranza u otros que en nombre de aquellas realicen tales actividades, incluidos los profesionales independientes. Es decir, también a nosotros, si nos toca cobrar, no podemos hacer ese tipo de cuestiones. Las gestiones de cobro deberán hacerse únicamente las personas vendoras y a quienes les fían, por lo que no se podrán realizar hacia personas distintas a las ya indicadas. Igualmente quedan prohibidas las prácticas de acoso y hostigamiento para la cobranza de las acreedurías conforme lo que para el efecto dispone el artículo anterior. Es decir, que ya en ese sentido, pues nosotros vemos que no le van a llamar como sucedía a alguien que decían, resultaban llamando a un primo o a un tío, a veces algún amigo, etcétera, que si lo conocía para el mandado que lo van a demandar y cosas por el estilo. Entonces, pues nos encontramos nosotros con que la gente evidentemente pues aprovecha las circunstancias, pero es un negocio propiamente, pero ya todas esas prácticas quedan totalmente eliminadas con esta nueva ley. Entonces, este tema va a ser muy interesante y precisamente platicando con otros profesores aquí de la facultad, bueno, ellos son un poquito reacios a hacer trabajos que valgan zonas en estos cursos. Y yo les platicaba a ustedes de la intención de que hiciéramos un prontuario de contratos. Entonces a mí me hablaba uno de los catedráticos que él posiblemente también haga el mismo trabajo, con la novedad que se plantearan, digamos, grupos para exponer, digamos, el instrumento y que de alguna forma nosotros calificáramos pues la entrega del trabajo con los contratos que se hicieran, etcétera, pero que procediéramos para también quitarles un poquito a ustedes el miedo, como decían por ahí, el pánico escénico, que pudiéramos tener la oportunidad de que cada uno de ustedes pudiera participar y hacer una presentación de las cuestiones contractuales que correspondan según armemos los grupos. Y realmente me pareció una bonita idea porque somos 35, 37 personas y relativamente pues se puede manejar bastante bien, cuestión de unas 2 o 3 clases, tiempo de clase, trabajo de esa naturaleza que de alguna forma también a ustedes les va a ayudar a desenvolverse, a poderse presentar. No sé cómo ven la idea.
Bueno, nuestro licenciado, excelente, me parece excelente. No sé cuántos integrantes o decidimos. No, la idea sería que pudiéramos, digamos, ser en lo individual, ¿verdad? Porque realmente, mire, hay a veces con este tema de los grupos, de repente un par que son los que trabajan duro y hay otros que no hacen nada y solo se llevan los puntos, o a veces también pues no se aprovecha la actividad como tal porque no se preocupan, de repente dicen, mi compañero, aquel que habla, él es el que se va a encargar de todo y nosotros solo vamos a hacer presencia. Y eso pues a la larga pues es un engañatontos, como decían por ahí. No sé si ustedes, pues somos poquitos, creo que podemos hacer un bonito trabajo de grupo. Es decir que individualmente tenemos que hacer el prontuario y exponerlo, o como licenciado. Sí, digamos, estaríamos hablando de exponer, digamos, de repente un par de contratos con sus elementos personales, sus características, cuál es su ámbito de aplicación y por qué tiene determinadas condiciones o estipulaciones. Es decir, para que entendamos nosotros en materia contractual la naturaleza de los contratos, ¿verdad? Eso sería, digamos, muy, muy interesante porque, mire, yo soy de la idea que cuando uno hace las cosas de esa manera no se olvida. Y cuando uno está adelante ya con este tipo de cosas, pues es más seguro en su forma de enfocar también. Recuerde que para los privados, los contratos y todas estas cuestiones son clásicas en el privado de mercantil, ¿verdad? Y entonces, pues, creo que es muy importante que tengamos consistencia y conocimiento en lo que estamos hablando, independiente del estudio que le vayamos a dar en su momento a las fases públicas o privadas de cómo se llama, de la parte técnica, ¿verdad? Del examen técnico que ustedes van a sustentar en su momento, ¿sí? Y los contratos, licenciados, son los que, el prontuario de los contratos son los que aparecen en el libro guía. Sí, vamos a hacer, mire, de todos modos vamos a hacer un listadito para que ustedes todos lo tengan, cuáles son los contratos que vamos a manejar, tanto de los típicos como de los atípicos. Y de esa manera, pues vamos a hacer un planteamiento de los elementos formales, personales, reales, las características de cada contrato, el por qué se denominan de esa forma o de otra, por qué van a tener una determinada característica de cumplimiento, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas les van a ayudar a usted a tener bien claro cuál es la naturaleza de los contratos mercantiles, ¿verdad? Que esa es una parte del curso, porque realmente para mí es muy importante que ustedes, a la par de haber manejado ya su curso de obligaciones en civil, que ahí es donde estaba esto, y la interpretación de los contratos, que es otro de los aspectos que ya ustedes vieron, pues veamos un poquito la dinámica de los contratos mercantiles propiamente, que no son la gran cosa, miren mucho lo que se espanta, pero sí que ustedes sean consistentes, ¿verdad? De cómo funcionan los sistemas de crédito o bancario, cuáles son las herramientas y para qué sirven, etcétera. Y de esa forma, ustedes van a tener un mejor panorama de esta área mercantil. Y créanme que este es un área que tal vez ha sido un poquito deficiente en la facultad, de tal manera que por eso decían que los abogados de la Universidad de la San Carlos solo somos para penal, es solo para litigar, y que los abogados de las privadas son los mercantiles, los corporativos, los que manejan los grandes negocios. Yo creo que tenemos que invertir esto y ser más competitivos en el momento en que ya entremos a batear al ámbito de la actividad profesional. Y pues tomando en cuenta que ustedes son en su mayoría muy jóvenes, van a tener todavía un proceso de crecimiento y profesionalmente pues tienen una vida completa para salir en cualquiera de los ámbitos en los que ustedes se propongan, ¿verdad?
Bien, entonces no sé qué piensan sobre lo que les digo, si armamos estas presentaciones, créanme que es muy satisfactorio. Ustedes después van a tener, yo no sé si tienen ya los seminarios sobre problemas sociales y económicos, no sé si están todavía en el mismo pensum, pero tienen que exponer también ahí, ¿verdad? Según entiendo. ¿O ya no tienen ese curso? Pues no, licenciado, no. ¿Ya no lo tienen? No he escuchado nada. Es que ya los que ya tenemos algún tiempito, ¿verdad? A veces nos recordamos de cuando estábamos recibiendo nosotros estos cursos, y bueno, ahora se ha diversificado porque nosotros antes mercantil recibíamos solo 2 cursos, notariado recibíamos 2 nada más, ahora parece que son 4, creo que ahora también tienen procesal constitucional, ¿verdad? No sé si también aquí se aplica el procesal constitucional. Yo estuve dando en una universidad privada y sí se llevaba ese curso. No sé si ustedes lo llevan. O procesal administrativo, también creo que ustedes lo llevan, ¿no? Sí, también, licenciado. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, entonces yo les voy a hacer llegar la ley esta de tarjetas de crédito y un material también que me permití encontrar que tiene un bonito esquema de una cadena de recorrido, tiene unos diagramas ahí de cómo lo van a ver ustedes, cómo funciona. Creo que esto va a estar muy, muy interesante. Y por supuesto, pues los que tengan la voluntad, pues de interesarse en el ámbito de las tarjetas de crédito, porque es un bonito campo para que después ustedes profesionalmente puedan defender personas y puedan ganar los casos, ¿verdad? Porque en fin, eso es lo que uno pretende, ganar los casos y salir adelante profesionalmente, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿sí? ¿Alguien me quería hablar? ¿No? No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar hoy de nuevamente de las operaciones de crédito, pero vamos a entrar aquí en algunos temas que son un poquito interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos del crédito, las operaciones de crédito propiamente dichas, vamos a encontrar que las operaciones de crédito se van a dar entre comerciantes, se van a dar en el ámbito bancario, se van a dar entre particulares en algún momento, que van a estar reguladas a través de del procesal civil de obligaciones, pero esencialmente las operaciones de crédito que difieren del procedimiento civil de las obligaciones normales, pues ya vimos nosotros que van a aplicarse muchos principios, como el de la verdad sabida, la palabra dada, que por cierto en los exámenes por ahí estuve viendo y les dije lean muy bien porque por una palabrita cambiaba el contexto. Y bueno, yo creo que a veces hay prisa por contestar, pero no se analiza. Y entonces, pues a veces los errores, uno dice, pero ¿por qué lo cometí? ¿O por qué salí mal? Pero sí, realmente estaba analizando algunos exámenes y sí, realmente daba por verdadero algo que era falso, por una palabrita que cambiaba las cosas, o porque el concepto no correspondía, o la definición no correspondía a lo que se estaba diciendo. Entonces, sí me llamó un poquito la atención y yo les sugiero pues que se tomen un poquito más tiempo para contestar, pero lean bien, no se precipiten, traten de buscar ustedes el contexto de las cosas, porque precisamente en materia contractual una palabrita cambia todo el contexto de una preposición o de un artículo o de alguna condición que ustedes estén manejando.
Entonces, mire, realmente el abogado debe ser muy acucioso, debe de leer bastante, y si no le convenció la primera, pues vaya por la segunda, y muchas veces se aclara. Yo les digo a veces a guisa de broma que yo he visto tal vez unas 8 veces en la película El Padrino, y cada vez que la veo de nuevo le encuentro otros aspectos que no le había encontrado en la primera película, a veces hasta cuestiones así morales, filosóficas, etcétera. Y sucede precisamente que cuando uno lee algo, muchas veces se encuentra con algunas novedades muy interesantes. Y en el caso precisamente de lo que hablábamos de la verdad sabida, ¿se recuerdan ustedes de qué era la verdad sabida? ¿Alguien se recuerda ahorita? Ninguno. No se recuerdan, ninguno se atreve a decirme. Mire pues, se recuerdan que platicamos que cuando se iniciaba algo entre los comerciantes, ellos sabían lo que iban a hacer. Esa era la verdad sabida. Que sabían el negocio que se metían, lo que iban a dar, lo que iban a recibir, las condiciones en que se iba a dar todo. Eso que era la verdad sabida. Y que la buena fe eran todos los actos, siempre se iban a ejercer sin que estuviera nada con una doble intención, sino que fuera transparente y sencillo. Entonces, todas estas cosas, pues, o la buena fe, que es otra, que está privando entre las partes. Ya vieron ustedes que también en materia procesal existe un principio que se llama del litigio malicioso, que todos los actos procesales se hacen en buena fe. Ya cuando uno inicia un proceso con la idea, digamos, de causar un daño, ya esto es ya se está haciendo ¿cómo se llama? De mala fe o en fraude de ley, aparentemente, que es otra de las formas cuando dice que alguien inicia una serie de actos idóneos, supuestamente enmarcados en la ley, pero que persiguen un fin distinto. Entonces, eso se llama fraude de ley. Y el litigio malicioso es aquel en el que muchas veces se hace el ejercicio de acciones y de acciones que supuestamente se los permite la ley, pero que indefectiblemente va a llegar un momento en que la consecuencia, ustedes ya saben que no van a ganar el caso, pero de todo modo lo están haciendo. Y esto es muy común y a veces hasta nuestras mismas autoridades se han dado en la práctica, por ejemplo, en materia laboral, en las que muchas veces digamos, el director de una entidad, etcétera, etcétera, lo demandan laboralmente y resulta de que aún no teniendo la razón, lo condenan en primera instancia, pero quiere también continuar con el asunto y se va a una apelación, procesalmente hablando. Y si no le funcionó la apelación, por ejemplo, en materia laboral, se van a un amparo, después se van a una apelación de amparo, sabiendo que indefectiblemente van a perder el asunto. Yo les decía que a veces por cuestiones éticas uno de abogado no puede ponerse en el plan de aconsejar a su cliente que esté agotando recursos sabiendo que los va a perder, porque eso se convierte prácticamente en algo antiético y por otro lado en una especie de litigio malicioso. Más bien generarle un gasto a su cliente y falsas expectativas. Eso creo yo que no es correcto. Entonces, todos estos son límites que uno tiene que ir manejando. Obviamente, nosotros los abogados no somos ni morales ni inmorales. Nosotros somos amorales porque el derecho realmente no tiene ese componente, ¿verdad? La moral es una cuestión independiente del derecho, puede llegar a ser una aspiración, pero no es el derecho como tal. Y lo inmoral, pues son los actos que están desprovistos de moralidad, por supuesto. Y los amorales somos aquellos que neutros, ¿verdad? No estamos prejuzgando lo moral o lo inmoral de lo que es
la aplicación de la ley, sino que aplicarla en su contexto. Porque, digamos, estamos en la realidad de que ni todo lo justo es derecho, ni todo el derecho es justo. Aunque algunos sostienen la teoría que cuando haya conflicto entre el derecho y la justicia hay que inclinarse a la justicia. Pero bueno, esta es una cuestión un poquito romántica porque precisamente las leyes nos dicen que los funcionarios únicamente pueden hacer lo que la ley les permite, no más allá de eso. Entonces, pues ya salirse de ese ámbito yo creo que sí es totalmente diferente, aunque ya esto puede ir también de la mano de interpretaciones, ¿no? En relación a este tema de del examen, que estuvo bastante sencillo, pero realmente no entendí por qué algunos compañeros no lo manejaron. Yo quisiera que ustedes me hicieran ver qué fue lo que sintieron que no lo pudieron manejar, en qué podemos mejorar para que el próximo no sea tan ostensiblemente, pues, no le digo negativo, pero que sean mejores. Ninguno. Lo damos por bueno, entonces. La verdad es que sí, licenciado. Bueno, no sentí pues ninguna malicia, ¿verdad? Básicamente lo que usted preguntó fue lo que se hablaron en las clases, los ejemplos de los que usted mismo colocó en la clase. Tal vez de repente, pues como usted dice, ¿verdad? Fallamos en el hecho de que no interpretamos bien la pregunta y por una palabra pues se nos confundió. Sí. Pero habría que ver también las notas, ¿verdad, licenciado? Para ver qué. Sí. Porque uno puede estar seguro, ¿verdad? Vamos a publicar, el lunes creo que van a estar ya publicadas, que tenemos un poco el problema en la administración, que todavía no nos han dado los listados, ¿verdad? De que oficialmente están todos los estudiantes. Pero vamos a ver si mañana, con la gestión que tenemos, logramos que nos den la bandera y tenerlos ya subidos al sistema, ¿verdad? La otra semana. Sí. Pues sí les decía yo que es muy importante que sí lean y que ustedes se impongan muy claro de todo, porque ya a estas alturas del partido, pues, ¿cuánto nos queda? Ustedes posiblemente dentro de 2 años, muchos ya irán para afuera. Imagino que algunos ya están trabajando hasta su plan de tesis y solo va a ser cuestión de estar programados con la fecha de privados para graduarse, ¿verdad? Generalmente pues vamos a encontrar algunos que van a ser colegas en 2, máximo 3 años. Todo depende del deseo, ¿verdad? De salir adelante de cada uno de ustedes, y van a salir a la calle. Y en la calle pues uno dice, ya soy abogado, sí, pero pues si somos un poco cándidos y aceptamos las cosas sin análisis y todo esto, pues nos vamos a quedar en el grupo de los del montón, que muchas veces no salen adelante como uno quisiera y en detrimento precisamente de que nos vean a veces un poquito feos las demás universidades. De tal manera que ustedes tienen que ser así como un diamante cada día, agarrando más brillo en sus facetas y descollar como tal y ser valiosos, no ser, digamos, un número nada más. Como ahora que ya estoy espantado que van por 42,000 y uno con su numerito hasta allá abajo en la primera mesa cuando vota, ¿verdad? Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Pues bien, jóvenes, entonces hablemos del campo de las operaciones de crédito. En el campo de las operaciones de crédito nos vamos a encontrar nosotros que hay, digamos, cualquier cantidad de ámbitos. Por ahí algunos hablan del derecho bancario como que si fuese una rama, un derecho propiamente, una rama del derecho, pero realmente es simplemente para poder separar ese contexto, ¿verdad? Entonces, a mí me llama un poco la atención cuando hablan de derecho bancario. Derecho bancario, pues, es en relación a las entidades en las cuales se va a dar esa relación.
Por supuesto que el derecho bancario va a tener también algunas normas especiales que lo van a regir para su funcionamiento. Sabemos nosotros que en el caso del derecho bancario va a estar regulada las actividades financieras a través de la ley de bancos y grupos financieros, por un lado. Por otro lado, vamos a tener el ente regulador que va a ser la superintendencia de bancos. Y luego el ente supervisor también de la actividad financiera económica va a ser el Banco de Guatemala. Entonces ahí dentro de todo esto vamos a encontrar nosotros que van a estar reguladas las casas de bolsa, los almacenes de depósito, almacenes generales de depósito que se llaman, los bancos, digamos, las casas de cambio debidamente reguladas, todos los que están establecidos como agentes fiduciarios y que también aparecen, digamos, en la ley de bancos y, por supuesto, también regulados en el Código de Comercio. En el Código de Comercio vamos a encontrarnos nosotros con que hay, digamos, cuestiones como en el artículo, vamos a ver, en el artículo 2, sí, el artículo 2 habla que dice: comerciantes son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera las actividades que se refieran a lo siguiente. 1. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. 2. La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. 3. La banca, seguros y fianzas. Y 4. Las auxiliares de las anteriores. Entonces, como vemos nosotros por ahí, estas son las actividades específicas que llevan a cabo los comerciantes. Y por otro lado, vemos lo regularizado en el artículo 6, que habla de la capacidad, que tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. Entonces, aparte de esto, vamos a encontrarnos nosotros con que los comerciantes pueden ser nacionales o pueden ser extranjeros. Todos ellos van a incidir en las operaciones de crédito, que son precisamente los instrumentos o los medios mediante los cuales van a circular las actividades mercantiles. Entonces, cuando hablamos de todo esto, vamos a ver, en la práctica dice, vamos a encontrar el descuento, la apertura de crédito, el crédito documentario y toda la dinámica que tiene el sistema financiero bancario y los temas también relacionados con los seguros y fianzas, que es otro de los ámbitos sensibles, digamos, de la actividad mercantil. Se dice que los seguros tienen un origen, digamos, desde la historia del viejo mundo, cuando realmente se iniciaban las actividades entre los pueblos. Se habla que el primer contrato de seguro se dio en las embarcaciones fenicias que transitaban por todo el mar Mediterráneo y tenían las actividades con el viejo mundo. Entonces, por ahí se presume que esas fueron las primeras. De ahí, pues, en la historia del sistema bancario, de anteriormente, pues, habían, digamos, actividades relacionadas también a aquellas épocas muy pretéritas en las cuales empezaron a darse los presupuestos que las personas no podían trasladar determinadas cantidades de dinero de un lugar a otro sin riesgo de los asaltos o los robos. Entonces, de esa manera resultaban dejando los dineros en depósito en un determinado lugar, y a su vez estos depósitos eran avalados con algún documento, y con ese documento se podían hacer transacciones con otras personas. Y a partir de esto, que eran ya de los grandes volúmenes, surge la actividad bancaria. Y al mismo tiempo, pues nos encontramos nosotros que luego, después del sistema de trueque, que era la actividad mediante la cual se intercambiaban bienes, servicios o mercaderías,
empieza la moneda, con las acuñaciones correspondientes y de la medida, pues preferentemente que fueran en metales preciosos, como era el oro y la plata, que eran los medios de cambio con los cuales se hacían las negociaciones. Claro, cuando se habla también de algunos lugares, como en el caso de América Antigua y algunos otros lugares en los que se utilizaron otro tipo de medios de pago. Digamos, acá se habla del cacao como una forma de pago, pieles de leopardo, de tigre o plumas de quetzal, etcétera. Era un montón de formas de manejo de trueque, y esas eran las riquezas con las cuales se podía tener intercambio comercial. Pero en la medida que, como les digo, como sucedió en todos estos lugares, que el dinero ya no se trasladaba por lo riesgoso, entonces surgen las operaciones estas en las que se acreditaba que un señor tenía una determinada cantidad de dinero en custodia de otra persona de mucho prestigio, que era otro de los elementos muy importantes que se daban. Es decir, que todos tenían diríamos, como en el caso que ahorita las postulaciones, ser idóneos, ser honrados a carta cabal, y que de esa manera pues no había ninguna discusión, que la honorabilidad ostentada permitía que cada uno pudiera sostener el crédito de otra persona a través del depósito de su dinero en determinados lugares. Así es que en Europa, en los burgos y todas estas ciudades, empezó a darse todo ese proceso de la constitución de los pequeños, diríamos, bancos incipientes, que eran únicamente pues depositarios de un dinero de las personas que transitaban y comerciaban en diferentes lugares, pero que evitaba el riesgo de la pérdida precisamente de sus recursos, en la medida que estaban custodiados y que no iban a tener ningún riesgo en el camino. Entonces, luego de esto, sucede que también a través de este poder económico comienzan a generarse las operaciones de crédito. El crédito, que propiamente es algo que digamos, uno necesita un capital, el otro lo tiene, y el que lo necesita precisamente lo va a invertir en una actividad productiva que le va a redituar beneficios y le va a permitir devolver ese dinero en una oportunidad determinada, pero que este dinero a su vez va a tener que percibir un beneficio económico para que se materialice ese círculo. No tendría razón pues que uno día otorgara un crédito si no va a obtener un beneficio económico. Entonces, por eso es que luego de toda esta situación, evidentemente se necesita también una legislación, se necesita un marco de acción y ciertos principios como el que hemos hablado de los comerciantes, para que puedan llevarse a cabo o materializarse todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces los negocios bancarios, como dicen, serían los primeros que se dieron en su momento para poder ir generando esa dinámica que con el tiempo creció al punto de lo que estamos conociendo nosotros. Y el crédito documentario, que se refiere precisamente a las operaciones que se generan sobre la base de un patrimonio, de una riqueza, la existencia de algo que tenga algún valor y que sea susceptible de ser vendido, ¿verdad? Esencialmente por ahí nos vamos a encontrar nosotros que el ámbito mercantil y el ámbito bancario van íntimamente relacionados. Claro, uno es el continente y el otro es parte del contenido, porque vamos a encontrar ahí una serie de situaciones, ¿verdad? En Guatemala nos encontramos nosotros que la regulación de la actividad bancaria está contenida en el decreto 19-2002 del Congreso de la República, que se llama Ley de Bancos y Grupos Financieros. Esta se encuentra totalmente vigente. Entonces, lo que sí nos vamos a encontrar nosotros es que el negocio bancario, en esencia, está muy relacionada al comerciante social.
Cuando estamos hablando de un comerciante social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Según ustedes, vamos a ir participando. A ver. ¿Cómo? No sé si me escucha. Fíjese que está muy lejana de su No sé si ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Sí, no sé si me escucha. Se oye un poquito lejano. A que le decía que social para mí sería como varias personas. Sí, esencialmente cuando hablamos social estamos hablando de sociedades, ¿verdad? Y las sociedades están conformadas por individuos físicos, ¿sí? Entonces las sociedades son entes morales, inmateriales, pero que también son susceptibles de adquirir derechos y obligaciones de conformidad con las regulaciones que les dan su naturaleza a cada uno. De tal manera que vas a encontrar toda la gama de sociedades que están reguladas en la ley, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como vemos nosotros, en el sentido digamos, de quiénes son los sujetos que van a estar, digamos, imbuidos dentro de esta actividad, también vamos a encontrar, como lo decía el artículo 2, los auxiliares de la actividad bancaria. En ese sentido vamos a hablar de quienes hacen inmediación bancaria. ¿Qué es una inmediación financiera o bancaria según ustedes? ¿No? ¿Ninguno? Miren, tenemos uno. Lo que hacen los bancos por medio del dinero de otras personas, ¿verdad? Del ahorro, y que hacen las inversiones, ¿no? Sí, mire, lo que sucede es que recuérdese usted que en el caso de la actividad mercantil siempre van a haber auxiliares de comercio, ¿verdad? Entonces los que van a hacer gestiones de inmediación van a ser, digamos, quienes hagan colocación de bonos, de créditos, de toda esta actividad que genera, digamos, tanto la captación de recursos como la negociación de recursos por parte de los bancos. En ese sentido, pues van a encontrar ustedes que hay otras actividades, como por ejemplo las bolsas de valores, que es otra actividad mercantil, que aquí pues todavía no ha logrado manejarse como debiera ser, como sucede en otros países, porque todavía somos un poquito reservados a ese tipo de actividades, pero realmente la bolsa de valores juega un papel extremadamente importante en el ámbito, digamos, de muchos países. Son unos grandes captadores de recursos y también son generadores de muchísima riqueza, como también a veces de muchísima pérdida. Por ejemplo, en este momento, yo no sé si ustedes han seguido un poquito los negocios estos de los autos, ¿cómo se llaman? Estos híbridos y los a batería o eléctricos, que hay una gran competencia entre los autos que se están generando en la China y los que está generando Nikola Tesla, creo que es el personaje. Resulta que las acciones, como son negocios que van en crecimiento, entonces se especula en el ámbito bursátil, se le llama la bolsa donde se cotizan las acciones, y este dinero, digamos, accionado, puede tener en un momento determinado subidas enormes en función de su valor intrínseco. Por ejemplo, si yo pienso, no hablemos tal vez de los autos en este momento, veamos un problema tan sencillo como es el petróleo. El petróleo es colocado, digamos, en las diferentes bolsas, en la bolsa de Londres, en la de Nueva York, en Nikkei y todas las diferentes que se manejan. Lo que sucede es que usted vende
o emite acciones, digamos la Texaco, la Moco, cualquiera de estas compañías emiten acciones y van a decir, bueno, voy a emitir 1 millón de acciones a $100, digamos, cada acción. Entonces estamos hablando que esto nos va a generar una cantidad enorme de dinero para financiamiento y funcionamiento. Estas acciones van a generar beneficios económicos en la medida que la riqueza que generen estas empresas se vaya multiplicando por los aciertos que tengan en el mercado o las especulaciones. Entonces, cuando sube el petróleo y usted tiene, digamos, nominalmente una acción, por decir algo, de $1,000 y el petróleo sube, digamos que ya sea en el petróleo Brent o el de Texas o de cualquier parte, entonces su acción puede ser que suba de precio en la bolsa de valores, digamos un porcentaje que haya son unos valores, digamos, dependiendo del tipo de negocio, muy altos o relativamente moderados. Pero viene usted y ese día su acción subió 10%. Quiere decir que usted en ese momento, si tiene una cantidad respetable de acciones y hay alguien que esté interesado porque subió 10%, usted puede decir, mira, te las vendo al 7% para que ganes 3%. Entonces viene esta persona, compra las acciones y usted ya tuvo un beneficio posiblemente de la noche a la mañana. Pero puede suceder que por la crisis de geopolítica que hay, se vengan para abajo. Entonces, que supuestamente estaba comprando más caro puede perder dinero, o puede venderlas al mismo precio, no ganar ni perder, o puede tener riesgo de perder. De tal manera que, como en el caso de este señor Nikola Tesla, parece ser que en un par de negocios malos perdió como $1,200 millones, ¿verdad? Pero así de suspiro. Así es como se maneja el campo bursátil. Entonces, pues aquí en Guatemala todavía no tenemos, digamos que el suficiente volumen de actividades bursátiles como para tener una bolsa fuerte que participe en los mercados internacionales. Aquí lo único que participa, pero que no estamos nosotros directamente involucrados, son los precios a futuro de algunos granos como el café, el cacao, el cardamomo, que son algunos de los productos que sí están metidos en la bolsa, pero que no actuamos directamente nosotros, sino que son los compradores, porque aquí hay compradores a futuro. Entonces, dependiendo si en un momento determinado la cosecha se vino abajo, porque el café perdió su valor en el mercado internacional, hubo sobreproducción en Brasil, compitió, digamos, Vietnam, que es otro de los grandes productores. Entonces puede ser que se venga abajo el precio, pero puede ser que una helada disminuya la productividad del café en Brasil o en cualquiera de estos lugares, entonces se sube el precio en el mercado internacional. Y también va involucrado con otra serie de variables económicas, como por ejemplo los procesos recesivos económicos que se dan en cada país o en cada digamos, bloque económico. En este momento se presume la posibilidad de una recesión económica por parte de China. Y si hay esa recesión, pues esto viene a afectar tremendamente a algunos proveedores de los productos que demanda en mayor cantidad la China. Podríamos, por ejemplo, poner el caso del cobre, que si la industria se viene abajo en la producción de motores eléctricos o conductores o equipos, obviamente Chile ya no tiene el volumen de demanda de cobre, ¿verdad?, para poder producir este tipo de productos, porque la recesión es que China, por un lado, no pueda producir por algunos costos, por algunas circunstancias muy coyunturales, o que simplemente también responda a las famosas guerras económicas, como lo que sucede cuando, digamos, Estados Unidos impone sanciones económicas, aranceles, etcétera. ¿Cuál va a ser el efecto de todo esto? Que los productos pierden competitividad por cuestión de precios. Y al tener pérdida de competitividad por cuestión de precios, evidentemente, pues, no van a tener suficiente demanda.
entonces se les apilan todos sus productos en sus bodegas y no los venden. Al momento de generarse ya costos de esa naturaleza, empiezan a pensar en cerrar determinadas actividades productivas. Entonces vienen los despidos y viene la reducción de todo. Ese es un ciclo, digamos, que se va a dar en estos procesos recesivos, como la gran crisis que se dio en 1930 en Estados Unidos, en que la gente estaba muriendo de hambre y tuvieron que recurrir prácticamente a incorporarse a la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos para reactivar su economía. Dicen que a veces la violencia es el motor histórico de la sociedad, de tal manera que los ciclos económicos responden también a los procesos armamentistas y de guerras que tenemos en el mundo. Prácticamente son necesidades. Antiguamente las guerras no tenían el fin económico, sino que tenían eminentemente un interés, diríamos, genético, porque si ustedes recuerdan, pues cuando la gente vivía en grupos, digamos, grupos humanos así muy concentrados, que tenían poca relación con el exterior, se empezaba a dar un fenómeno que se conoce como la endogamia. Es decir, esa endogamia generaba que las personas empezaran a tener problemas genéticos porque se estaban mezclando entre sí mismos. Por eso es que después ya surgen algunas cuestiones reguladoras como esto de prohibir matrimonio entre parientes y todo esto. Pero era parte de precisamente que para evitar la endogamia venían los pueblos y se declaraban en guerra contra otros pueblos, los invadían, mataban a los hombres, se llevaban a sus mujeres y se casaban con ellas, tenían hijos con ellos y se evitaba de esa manera ese riesgo genético y para mantener sanas las sociedades. Ahora pues esto ya está superado porque con el intercambio de las sociedades, el intercambio humano, la globalización, el cosmopolitismo, etcétera, nos encontramos con que el intercambio de personas ya impide la posibilidad de una endogamia o de una afectación de tipo genético tan pronunciada como en aquellas épocas se podría haber dado. Entonces, pues, como hablamos del sistema bancario, vamos a encontrarnos también que van a haber de dos categorías. En algún momento, pues, está la intervención del Estado como un ente regulador que va a crear, digamos, una fórmula para evitar precisamente que la actividad mercantil se deteriore por la especulación, etcétera, de tal manera que entonces, en el caso de Guatemala, cuando hablamos de la ley de bancos, se concentra un banco central, que es el Banco de Guatemala, el que se encarga prácticamente de coordinar toda la actividad financiera del país y la regulación de la moneda. Antiguamente no teníamos esa posibilidad hasta 1924, cuando se genera la moneda que conocemos nosotros ahora como el quetzal, el patrón quetzal. Antiguamente pues estaban otros bancos que eran capaces de emitir su propio dinero, como el caso del Banco de Occidente, que era un banco muy fuerte, que supuestamente pertenecía en aquella época a la gente que todavía creía en la emancipación o la secesión del Estado de los Altos, que era otra situación. Y entonces pues estaban, así como este Banco de Occidente, otro par de bancos, incluso algunos de moneda extranjera. Pero a raíz de la reforma en 1924, que se crea el patrón quetzal, entonces ya se queda como un banco oficial. Y como un rescoldo, diríamos, de esa actividad, también subsiste hasta la fecha el Crédito Hipotecario Nacional, que es otro banco nacional, pero que únicamente pues genera actividades mercantiles con el respaldo ilimitado del Estado de Guatemala. Por eso se dice que pueden quebrar todos los bancos de King, los privados, pero el crédito hipotecario es el único que tiene respaldo ilimitado del Estado. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros prácticamente de los bancos como tales, pues van a existir las posibilidades del surgimiento de casas de cambio y de bancos internacionales, pero que deben estar dentro de las regulaciones del sistema bancario nacional.
Es decir, no pueden participar per se únicamente, sino que tienen que estar incorporados al sistema nacional. Entonces, aquí nosotros vemos, yo no sé si ustedes ya tienen por ahí su ley de bancos. ¿Alguno tiene por ahí la ley de bancos a la mano? ¿No? La ley orgánica del Banco de Guatemala, ¿sí? No, la ley de bancos. ¿No la tienen? Vamos a ver. Tengo la licenciada en Ley de Bancos y Grupos Financieros. Exactamente, así es. ¿Le leo algún artículo en específico? Sí, el artículo 3. Muy bien. Por favor. Artículo 3. Intermediación financiera bancaria. Sí. Los bancos autorizados conforme a esta ley o leyes específicas podrán realizar intermediación financiera bancaria. Sí. Ya lo... ¿Sí ya. me escuchan bien? Mande. No sé si me logran escuchar bien para continuar leyendo. Sí, le escuchamos. Ok, de acuerdo, licenciada. Entonces, estamos hablando que los bancos autorizados conforme a esta ley específica podrán realizar intermediación financiera bancaria. Consiste en la realización habitual en forma pública o privada de actividades que consistan en la capacitación de dinero o cualquier instrumento representativo del mismo, del público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos. Así es. Ahora bien, como ven ustedes en ese artículo, está precisamente, digamos que la esencia de la actividad bancaria, ¿cómo se llama? La actividad bancaria, ¿verdad? Sí, pero digamos, cuando hablamos que es la intermediación financiera propiamente como un significado, ¿sí? Quiere decir que la intermediación financiera es precisamente toda esa actividad que van a tener los bancos para captar recursos de los particulares o de los recursos de entidades sociales en toda esa actividad de inversión que, como decía ahí, no importa la figura que adopten, ¿verdad? Siempre y cuando obviamente sean de lícito comercio, pues, ¿verdad? Porque por eso precisamente encontramos nosotros que todas las actividades financieras también van a tener consecuencia jurídica en el caso, pues, de que se vayan a manejar en forma irregular. Y la vez pasada hablábamos con ustedes precisamente de lo que se venía aquí en Guatemala con el famoso, ¿cómo le llaman esto? La ley patriota, que fue creada con precisamente la crisis del 9/11 del 2001, cuando Estados Unidos emite esta ley para precisamente limitar la actividad financiera de los países considerados terroristas, y que con los recursos del Estado de Estados Unidos y sus países aliados, pues que no tuvieran ellos posibilidad de beneficios económicos para financiar sus carreras o sus guerras armamentistas o guerreristas, ¿verdad? Entonces, de eso surge precisamente la ley patriota, que prohíbe a todos los, digamos, todas las entidades de tanto particulares como, digamos, empresas internacionales o transnacionales o nacionales que tuvieran gestión o actividad con los grupos terroristas.
Y obviamente, pues como Estados Unidos es un país dominante a nivel internacional, es por excelencia, como dicen, es el policía internacional, pues ellos a su vez comienzan a presionar a los estados aliados a que comiencen a asumir las mismas actividades que ellos estaban, digamos, como le dijera yo, que regularían el manejo de los recursos financieros a nivel mundial. De esa manera, pues surge la Convención de Palermo, en la cual se establece precisamente en esta convención la prohibición del financiamiento de los grupos considerados terroristas. Y precisamente el término terrorista en algún momento pues no es simplemente es un nombre, sino que precisamente al encuadrar a un Estado como terrorista le impide actividades financieras con los países que son signatarios de la Convención de Palermo. En el caso, por ejemplo, de Irán, es considerado un país terrorista y como consecuencia de eso no tiene acceso directamente a la actividad financiera mundial. Es lo que va a dar lugar a un aislamiento financiero. Y luego de la Convención de Palermo surgen otras dos convenciones que son Basilea I y Basilea II. Y en ese sentido, pues independiente de que como el derecho internacional contrañe las conductas de los estados de alguna manera a ceder parte de su soberanía en el ámbito de la paz mundial, entonces lo que pasa en el caso de estas convenciones, que crean condiciones para que cada país vaya generando normas de derecho interno. ¿Por qué? Porque en teoría el derecho penal es eminentemente territorial. Entonces tienen que haber leyes nacionales en cada país que regulen precisamente la actividad interna para que no se cometa el delito de lavado de dinero y otros activos. Entonces viene Guatemala como parte de esas convenciones y acuerda emitir, digamos, la ley o el delito del lavado de dinero y otros activos, o la ley de la delincuencia organizada, etcétera, con el fin precisamente de congraciarse y de mantener precisamente el contexto de todos estos tratados de los cuales son signatarios. Y en el momento en que un Estado es signatario, pues evidentemente debe cumplir con las condiciones que han sido acatadas de conformidad con la misma ley, ¿verdad? Que ustedes saben que las convenciones y tratados forman parte del derecho interno. Entonces, como consecuencia de eso, pues nosotros también estamos sujetos a estas leyes. Entre ellas, pues aparte del lavado de dinero y otros activos, vamos a encontrar también los productos de la actividad delictiva que van a ser atacados a través de la famosa ley de extinción de dominio. Creo que la conocen ustedes también, ¿verdad? Ya recibieron clase de todo esto. Yo les doy este marco general para que vean ustedes que las leyes per se así no actúan, sino que van integradas con otros contextos para que tengan materialidad en cuanto, como dicen, dotarlas de los medios que las hagan efectivas, porque una ley per se no es efectiva si no tiene, como dijeron por ahí, garras y colmillos, que en algunas veces pues se las van a dar las disposiciones de tipo penal, ¿sí? Bien, entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que hemos hablado? ¿No? Pues bien, en ese sentido, cuando las disposiciones, digamos, que dieron lugar a la creación de diferentes bancos antes, según el ámbito de sus actividades, se les ponía un nombre que de alguna forma definiera la forma en que generaba la captación o la intermediación financiera, de tal manera que existía, digamos, el banco del crédito hipotecario, que como bien lo dice su nombre, otorgaba el crédito sobre la base de hipotecas, ¿verdad? Sobre esa actividad iba a generar su modus operandi.
Y así como pues había el Banco de Comercio, el Banco de Industria, el Banco Agrícola. Cada uno se le daba prácticamente un nicho de mercado, pero digamos, con la dinámica de esta nueva ley, que fue la ley de bancos, el decreto 19/2002 y las anteriores que la precedieron, se fueron ya quitando precisamente ese tipo de conceptos, de tal manera que en este momento, pues algunas denominaciones por efectos comerciales se siguen manejando con algún matiz, digamos, de nombre, pero esencialmente estamos hablando en bancos privados y bancos extranjeros. Ahora, pues evidentemente también se van a dar otros procesos en los sistemas bancarios en los cuales tal vez ustedes han ido viendo cómo a lo largo de los años también algunos bancos que eran pequeños o algunos aunque fueran grandes se fueron fusionando, de tal manera que se van a dar lo que hacen en las sociedades que se llama la extinción de las personas jurídicas por fusión o por extinción, digamos, porque simplemente se cumplió con el objeto de social y ya no hay forma de continuar. De tal forma que antiguamente existían bancos como el Banco Granite Townsend, que después se volvió GIT Continental, y está el Banco del Agro y el Banco Mercantil, y de ahí surge el Agro Mercantil, que a su vez absorbió a otros bancos más pequeños. Hay creo que tengo el material que les voy a dar a ustedes, donde está la historia de los bancos, donde van a ver ustedes cómo a raíz desde 1924 para acá se han dado todos estos procesos de absorción, asimilación, transformación, modificación de las sociedades mercantiles, de tal manera que están como los conocemos ahorita. Bien. Luego de todo esto nos encontramos que los bancos en su actividad de intermediación van a tener también las operaciones que se llaman de tipo pasivo y van a haber operaciones de tipo activo, y las otras que se van a conocer también como operaciones de confianza, las operaciones que se llaman de pasivos contingentes, las de servicios, que son las otras importantes. Entonces, cuando regresamos nosotros al concepto de las operaciones pasivas, ¿qué creen ustedes? ¿En qué consisten las operaciones pasivas? A ver, alguien ahí valiente. ¿Ninguno? A ver, compañero Rudy. Ahora no están participativos, aquí solo la compañerita Cindy nos ha venido aquí dando apoyo. A ver qué me dice por ahí don Rudy. O Jessica de Los Ángeles, vamos a ver para que no le dé sueño, cuéntenos. ¿Qué piensa usted que son las operaciones pasivas de un banco? No, Lick, disculpe, pero no tengo ni idea. No, hombre, es muy sencillo. Miren, se le llaman operaciones pasivas porque ¿hay alguno que sea contador aquí, perito contador, o haya estudiado auditoría? Ninguno. Bueno, miren, se llama operación pasiva porque esencialmente siempre va a estar en su contabilidad, es decir, constituyen obligaciones del banco, es decir, recibir depósitos monetarios es una operación pasiva, o recibir depósitos a plazo, o recibir depósitos o crear y negociar bonos y pagarés. ¿Por qué? Porque todo esto le va a generar obligaciones de devolver el dinero por un lado, y por otro lado, pues esto le va a implicar el micrófono.
¿Cómo mira? No te cae. Ya ni que va a hacer coche para andar. ¿Quién está hablando? Tiene su micrófono abierto. Ya. Bueno, entonces nos encontramos nosotros que el recibir depósitos a plazo, el generar documentos de negociar bonos o pagarés, recibir depósitos de ahorro, emitir certificados de depósito, todo esto les va a generar obligaciones al banco. Es decir, va a tener que pagar un interés, por lo tanto va a estar como una cuenta por pagar. Cada vez que generen ellos intereses, beneficios económicos de las cuentas activas van a servir para amortizar las cuentas pasivas. Y las cuentas activas, ¿qué son? Es el patrimonio con el que ellos trabajan. Es decir, ahora pues tienen operaciones activas porque gracias a las famosas leyes estas que se han emitido, pues todo nuestro dinero tiene que estar en el banco sin ganar intereses y encima nos cobran comisión hasta por emitirnos el estado de cuenta o avisarnos si nos han pagado una cuenta, ¿verdad? Entonces prácticamente pues ellos generan dinero del dinero que reciben y más el dinero que es parte del capital o patrimonio del banco. Es decir, todo banco se va a constituir con el capital de sus socios. Y hay regulaciones que están determinadas en la ley de bancos, donde vamos a ver más adelante cómo se constituye un banco. Entonces, vamos a obtener créditos. Los bancos también, tanto nacionales como extranjeros, dentro de sus actividades pasivas, porque entre los bancos también se generan obligaciones, que también por eso es permitido por la ley, ¿verdad? Porque como comerciantes van a poder tener que llevar a crear, negociar obligaciones que puedan ser convertibles en dinero. Digamos que yo vengo y le digo a usted, bueno, mire, yo le voy a pagar a usted el 5% por el millón de quetzales que usted me va a dar a plazo fijo mediante un certificado de plazo. Entonces, a fin de año, ¿cuánto le tengo que pagar? Si es el 5% de 1 millón, ¿cuánto es? Hagamos matemáticas. Vamos a recibir 50,000 quetzales de beneficio, ¿sí? Pero ese millón que le entregué yo al banco, él lo va a colocar posiblemente en una dinámica, por ejemplo, de producir ahora que está tan de moda tantos edificios de apartamentos que se están construyendo. Entonces posiblemente él está pensando, mire, por cada millón que yo voy a colocar en ese mercado, reducir las utilidades, los beneficios de los otros, de los socios, etcétera, a mí me va a generar un beneficio económico del 40%, por decir algo. Entonces quiere decir que el millón que él colocó para la construcción y la especulación le va a generar 400,000. Entonces con todo gusto le pago hasta sus 50,000, ¿verdad? Los 350,000 menos impuestos sobre la renta van a ser parte de las utilidades que va a generar el banco. Ese va a ser el beneficio de estar captando dinero dentro de esa intermediación financiera. Entonces, ven ustedes la importancia de esa actividad del banco. Y cuando hablamos de las operaciones activas, como les dije a ustedes, dice, es otorgar créditos, realizar descuento de documentos, otorgar financiamiento en operaciones de cartas de crédito, conceder anticipos para exportación de bienes o de servicios, digamos, invertir en títulos de valores emitidos. De hecho, digamos, cuando tienen excedentes de dinero los bancos, como a ellos no les está costando el dinero que tienen dentro de las cuentas de cheques de todos sus clientes, tienen a veces dineros excedentes que no están siendo invertidos. Como no están siendo invertidos, de repente el Banco de Guatemala, para quitar un poquito de la liquidez del mercado, saca certificados de depósito. Entonces viene el Banco de Guatemala y todos estos certificados de depósito son comprados por los mismos bancos. Entonces
el Banco de Guatemala les paga un 5% o un 7% por los certificados de un dinero que no les costó nada relativamente. Pero a la larga, pues el banco está pagando ese 7% de intereses, posiblemente sin ninguna necesidad, ¿verdad? Porque después viene digamos, esta sería una vía de crédito, digamos, que se tiene con el Banco de Guatemala. Pero a su vez, digamos, este beneficio económico que ellos están captando a través de un dinero que relativamente no es de ellos, está garantizado con una serie de soportes económicos, porque el banco a su vez va a mantener lo que se llama el encaje bancario, que lo vamos a ir viendo ya más en detalle cuando veamos a la parte, digamos, legal de todo esto que está en la ley. Y entonces nos vamos a encontrar nosotros que los títulos invertidos, digamos, por entidades privadas, más los del Banco de Guatemala, etcétera, etcétera, les van a generar un beneficio económico, ¿verdad? Pues se llaman operaciones activas. Y luego vamos a hablar de las operaciones de confianza. ¿Cuáles van a ser las operaciones de confianza? Pues aquí hay varias, ¿verdad? Porque, digamos, el sistema muchas veces se centra en cobrar y pagar por cuenta ajena. Esa es una operación de confianza. Es decir, mire, yo voy a cobrar y aquí le voy a traer su dinero, don Juan, no tenga pena, yo voy a cobrar por usted. ¿Cómo sucede? Como en de la mayoría de los bancos que cobran, por ejemplo, el servicio de electricidad, y toda la gente va a pagar la empresa eléctrica, un banco, van a pagar a veces algún tipo de impuestos como el de placas, un banco industrial y un banco rural, creo que cobran por los antecedentes penales que emite el organismo judicial. Entonces son operaciones de confianza que cobran por cuenta ajena, pero le cobran a esa entidad también un porcentaje económico por prestar ese servicio. Y digamos el arrendamiento financiero, que es otra de las cosas, que son los famosos contratos de leasing, que es otra actividad también, o el factoraje. En fin, hay una serie de actividades de tipo activo que son con los recursos que prácticamente tiene el banco para colocarlos y lograr beneficios. Que los van a obtener también las operaciones pasivas, pero con la obligación de devolver un rédito económico. Aquí no, aquí van a recibir por su dinero un beneficio económico, ¿verdad? Que eso es totalmente diferente. Entonces, ¿entienden la diferencia entre operaciones activas y pasivas? ¿Alguna duda de esto? Está claro, licenciado, gracias. No hay ninguna duda, muy bien. Bien, hay además también lo que se llaman los pasivos contingentes. Un pasivo contingente va a ser cuando se va a prestar un aval por cuenta del banco. El banco le va a avalar una operación a una tercera persona, o en el caso de otorgar fianzas. No sé si ustedes han oído hablar de estas operaciones como los famosos las fianzas de cumplimiento de los contratos, cuando uno llega a trabajar al Estado por contrato de 029. Entonces vienen ellos y prestan fianza. Es decir, usted compra una fianza donde el Estado se garantiza que usted va a cumplir con el contrato que le están dando por 029, aunque es una farsa todo eso, es una sacadera de plata, porque realmente hasta el contrato de 029 es una farsa, viéndolo desde el punto de vista del derecho laboral, ¿verdad? Porque realmente ahí dice que son servicios profesionales y técnicos, pero los servicios profesionales y técnicos en los que va a haber un jefe superior, van a haber instrucciones, va a haber jornada de trabajo, una relación de dependencia, etcétera, se van a dar todos los elementos esenciales del contrato de trabajo, y el contrato 029 realmente fue una idea, una fumada que se dio en algún momento, pues el presidente, ¿quién fue este señor, el canchito? Don Álvaro Arzú. Entonces a él se le ocurrió decir, miren, como en el Estado se pagan muy malos salarios, no se capta buen personal, y entonces el buen personal nunca quiere entrar al Estado, pero si les ofrecemos una mejor prestación económica,
entonces seguramente vamos a tener un mejor nivel de personal en el Estado. Efectivamente, ¿por qué era que lo iban a hacer de esa manera? Porque realmente la ley de clases pasivas del Estado establece también con base a la ley de salarios del Estado hasta dónde se le puede pagar a una persona en un determinado puesto. Entonces, por decirles algo, un ingeniero estructural, digamos, para construcción de puentes, y le decía, mire, quédese trabajando aquí, le vamos a pagar unos 8,000 quetzales. No, les dice, están locos, vaya, por eso no me voy para allá. Pero si le dice, mire, le vamos a pagar 15,000, eso sí, pues en esos 15,000 van a estar incluidas sus prestaciones, pero ya ve usted que se vaya o se quede, va a estar recibiendo eso mensualmente. Entonces la idea era de que el Estado se eliminara los pasivos laborales pagando de una vez todo en un solo cheque. Pero resulta que esto era más que todo en el espíritu de personal profesional, pero de ahí resultó que con el 029 le resultaban pagando servicios técnicos o técnico-profesionales, como se denomina el renglón 029 en el presupuesto. Y digamos, la señora que hacía el café, el joven que iba a hacer los mandados, en fin, entonces se desnaturalizó totalmente. Y por eso es que la terminación del contrato, muchísimas personas que tienen contrato 029, cuando les dicen que se vayan, pues demandan laboralmente después de 4 o 5 años. Creo que ya es una exageración decir que esta persona prestaba a término su relación laboral, porque para ajuste 31 de diciembre le pagaban, pues del 1 al 31 le pagaban su salario, y el 2 de enero que se presentaba nuevamente le celebraban contrato el 2 de enero, el otro 31 de diciembre o qué sé yo. Entonces pues se mantiene la continuidad, ¿verdad? Entonces el contrato no se interrumpió aunque se hubiese emitido. Y de conformidad con el artículo 12 o el 19 del derecho de trabajo, pues ahí hubo una simulación contractual con el ánimo de eludir, dicen, la prestación laboral, y por lo regular ese tipo de casos se van a ganar en los procesos laborales correspondientes. Bueno, nos estamos apartando un poquito del tema, pero es interesante para que ustedes sepan cuáles son todas estas cuestiones que se van viendo en digamos, en el otorgamiento de operaciones de tipo contingente, pasivos contingentes, que a la larga pues solo son sacaplata, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto? De las operaciones de confianza también, ¿verdad? Todo bien. Entonces resumimos que prácticamente las operaciones de los bancos van a ser operaciones pasivas, operaciones activas, operaciones de confianza o pasivos contingentes. Y la última que va a ser la de servicios. Entonces, ¿cómo va a funcionar en servicios? Pues van a haber una serie de actividades. La primera, por ejemplo, como un fiduciario. Fiduciario desde el punto de vista del contrato, ¿qué? De fideicomiso. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hace el banco como servicio? Administrar los recursos de una persona, de una jurídica o individual, para que a través de la actividad que el banco supervise y desarrolle, se genere un beneficio económico y también un beneficio para el banco, una comisión por el servicio prestado. Entonces, de esto surge pues la actividad de fiduciario. Hay otra actividad que es muy importante y que ha servido de una especulación enorme en el país y que también ahí interviene el Banco Guatemala, que es la compra y venta de moneda extranjera. Entonces, como ven ustedes, la compra de moneda extranjera muchas veces se va a dar lugar a famosas especulaciones. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de septiembre. Es posible que en estos meses, en septiembre y todavía parte de octubre, el tipo de cambio sube, porque es cuando se tiene la mayor demanda de dólares. Desde más o menos julio, finales de junio, comienza la demanda fuerte de moneda extranjera,
para la compra de la mercadería, de los inventarios que van a servir para las fiestas de fin de año. Entonces, generalmente, pues los bancos especulan subiendo un poco el tipo de cambio con una, digamos, una especulación, una artificialidad para captar mayor cantidad de quetzales por menos dólares, de tal manera que empiezan a ver ustedes que tal vez durante el año estuvo 7.75, 7.72, una cosa así. Ya en los últimos meses comienza a subir hasta 7.85, la vez pasada incluso llegó al 8, que era parte de la especulación, y luego bajó, porque el Banco Guatemala, cuando ve este tipo de cosas también, que es otra de las actividades que tiene, que la vamos a ver, inyecta al mercado financiero nacional una buena cantidad de dólares para desalentar la especulación de venderlos más caros. Entonces, al inundar de alguna forma el mercado, hace que el tipo de cambio se mantenga estable. Ahora también sucede que cuando hay cantidades muy grandes en el mercado de moneda extranjera, como en el caso de las famosas remesas o algunos excedentes en las épocas en que reciben dinero los empresarios, los comerciantes que ya empiezan a recibir los pagos de productos que han colocado en el exterior, puede suceder que haya una mayor oferta de dólares en el mercado. Como consecuencia de eso, entonces empieza a bajar a niveles que, digamos, alguien diría, pues que si baja, pues qué bueno, pero exactamente no es así. Lo que sucede es que si los dólares bajan bastante, entonces las empresas que exportan van a recibir menos quetzales en función de los dólares que exportan. Y si se pone muy caro el dólar, lo que sucede es que las empresas que importan productos van a necesitar muchísimos dólares o muchísimos quetzales para comprar pocos dólares. Como consecuencia, el producto que traen se encarece y entonces comienzan a generarse variables macro y microeconómicas relacionadas con la inflación. Entonces, todos esos son factores muy importantes que van a determinar el por qué en un momento dado el Banco Guatemala va a ser un ente regulador que va a evitar precisamente la especulación que se da, digamos, en estos sectores privados. Entre más plata ganen, mejor, ¿verdad? Pero van en detrimento de los, digamos, de los índices representativos, digamos, de las variables de macro y microeconómicas que establecen, pues, en función de cómo, digamos, micro va a ser en función de la canasta básica y el costo de la vida, etcétera. Y dentro del macro vamos a encontrar nosotros las variables que van a determinar digamos, el efecto que sufre la balanza de pagos del país, es el detrimento cuando hay mucha importación y hay menos exportación, pues quiere decir que tenemos un déficit en la balanza, y esto puede dar lugar a que se disminuyan las reservas de tanto de dólares como el valor oro, el patrón oro de Guatemala, y como consecuencia, pues, el riesgo de una devaluación efectiva de la moneda. Son cuestiones, no los quiero complicar, porque sí tengo un poquito de tema de económico, pero sí es importante que no lean ustedes las letras o las normas solo como van, sino por qué tienen ese efecto y por qué tienen esa naturaleza. No tiene ninguna duda de lo que hemos hablado. ¿Alguien quiera ampliar o quiera que se le aclare algo? ¿O estamos durmiendo? Cuéntenme. Licenciado, solo en lo de contingente, a mí sí me quedó la duda. No, la verdad es que no entendí bien cómo funcionaba eso de que las empresas o el Estado, mejor dicho, le pide al banco por los contratos. No entendí bien eso. No, mire, pues lo que sucede es que yo le decía que otorgar garantías, prestar avales, otorgar fianzas,
y emitir o confirmar cartas de crédito van a ser pasivos contingentes. ¿Por qué? En el sentido, y yo les ponía el ejemplo del contrato 029. Normalmente el 029 va amarrado a la ley de contrataciones del Estado. Y en el Estado sucede que cualquier negociación como esta del 029 implica que usted va a manejar en tema de las compras como le dan por cotización o por licitación, que va a tener que manejar lo que se llama la fianza de garantía, la fianza de sostenimiento de oferta, la fianza de cumplimiento, que van a ser, digamos, 3, y hay otras, ¿no?, según lo complejo del asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer, no el 029, vamos a hablar de otra cuestión, como ahorita la tontería que están manejando con el asunto aquí de este hoyote que se hizo en Palín. Ahí había una empresa, Marnos, que era la que estaba a cargo de la carretera. Entonces, lo que sucede es que mientras ellos estuvieron con el contrato de vigencia de mantenimiento de esa carretera, habían bancos que prestaban fianza. Es esto lo que le estoy diciendo, digamos, o un aval, o otorgar fianza, en el entendido que si este señor de Marnos incumplía con el mantenimiento de la carretera o las condiciones contractuales a las cuales se había comprometido, entonces el Estado de Guatemala estaba en libertad, se llama esto, de ejecutar la fianza. Entonces, si no pagaba Marnos, paga el banco que ha otorgado la fianza o el aval, la garantía. Entonces, con ese dinero, el Estado prácticamente viene a restituir el daño o la afectación que se le hubiese dado. Entonces, pues ahí, yo no sé si ustedes vieron el caso de que llegó Marnos primero a trabajar con algunos empresarios que querían prestar su apoyo, pero realmente el Estado de Guatemala estaba en toda la libertad de haber ejecutado la fianza y decir, bueno, aquí ahí la fianza es por 500 millones de quetzales, por ejemplo. Bueno, ahorita con estos 500 millones de quetzales yo desarrollo, ejecuto esto y pongo una empresa para que en emergencia construya y repare todo esto y restituya todo lo que pasó. Entonces, como no pagó Marnos, lo pagó el banco. Por eso se llaman pasivos contingentes. Puede ser. Gracias, licenciado. ¿Qué manda? Hoy sí ya le entendí con ese ejemplo. Muchas gracias. Sí, entonces básicamente es lo que hace, cubrir una fianza para que en un momento dado que el otro no cumpla con el pago o la ejecución de la obra, prácticamente el banco se ejecuta la fianza y tendría que pagarle al Estado para el agravio o el daño que hubiese tenido en caso de que la empresa incumpliera, ¿verdad? Entonces, en el caso de un trabajador, como es el 029, le pongo una fianza porque la ley de contrataciones establece que debe cumplir con una fianza de cumplimiento de la obra, por la cual le van a pagar una determinada cantidad en 12 cuotas anuales, ¿verdad? 12 cuotas mensuales. De esa manera, pues el Estado se garantiza que el dinero que le pago durante el año cumplió con las expectativas de los términos de referencia que tiene el contrato que se le otorgó a la persona. Esa es precisamente la función contingente. ¿Sí? Como el caso que le pagara usted a un trabajador de 029 y que le hubiera pagado en una sola vez y que luego después él no llegara y usted ya le ha dado el dinero. Entonces usted ejecuta la fianza, el banco le paga y recupera el agravio, sin perjuicio de otras acciones que pueda hacer el banco para recuperar el dinero con esta persona o este tercero que no cumple con los términos de la fianza que se le otorgó. ¿Sí? Bien, ¿no tienen ninguna otra duda? Yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Llegamos a las 8:30, así que le voy a hacer llegar ahí
No sé si usted, Cindy, puede recibir esto de la tarjeta de crédito y todo esto, y de repente me hace el favor de replicarlo con los compañeros. Sí, licenciado, con mucho gusto. Bueno, ahorita se lo voy a mandar y les deseo buena noche. Nos vemos el lunes ya en las actividades allá en la facultad, ¿verdad? Así que buenas noches. Gracias. ¿Le pongo mi correo o no? Yo creo que yo lo tengo, ¿verdad? Sí, pero ahí me envió el link de la clase. Muy bien, entonces yo se lo voy a mandar a usted. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Sí tenemos clases el lunes, entonces, licenciada, no se corren las actividades del fin de semana. Igualmente, que estén bien.